En los últimos meses, los aviones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE, han comenzado a aterrizar en lugares inusuales, no en México ni en Centroamérica, sino en países de África que muchos de los deportados jamás habían pisado antes. Detrás de esos vuelos hay una nueva estrategia del gobierno de Estados Unidos que ha pasado en gran parte desapercibida. Un plan que busca reubicar migrantes a miles de kilómetros de distancia, incluso en países donde no tienen ningún tipo de vínculo. Según reportes confirmados, Ruanda, Sudán del Sur y Eswatini ya han recibido grupos de deportados bajo acuerdos discretos con Washington. Uganda, por su parte, ha expresado su disposición a hacer lo mismo. Son acuerdos bilaterales firmados fuera del escrutinio público, sin debate legislativo y sin información clara sobre los términos de cada trato. Pero ¿qué hay detrás de este plan? ¿Por qué Estados Unidos está enviando personas a países con los que no tienen relación alguna? La administración Trump, en su segundo mandato, ha reforzado su política migratoria con una meta concreta: reducir drásticamente la población de migrantes detenidos en centros de ICE y acelerar su expulsión. Para lograrlo, se ha recurrido a acuerdos con gobiernos africanos, algunos de ellos con antecedentes cuestionados en materia de derechos humanos. El anuncio público casi nunca ocurre. Las transferencias se hacen en silencio. Ni los medios estadounidenses ni las embajadas suelen confirmar las fechas de salida o los nombres de los deportados. Todo ocurre fuera del foco mediático, bajo lo que algunos analistas han descrito como una diplomacia migratoria encubierta. En agosto, el gobierno de Ruanda confirmó que había recibido a 7 deportados provenientes de Estados Unidos. Ninguno de ellos era ruandés. 3 dijeron querer regresar a sus países de origen, mientras que los otros 4 expresaron su deseo de permanecer en Ruanda y empezar una nueva vida. Sin embargo, ni el gobierno de Ruanda ni el de Estados Unidos han revelado quiénes son, qué nacionalidad tienen, ni si cuentan con antecedentes penales. Ruanda no es nueva en este tipo de acuerdos. En 2022 firmó un pacto con el Reino Unido para recibir solicitantes de asilo que llegaran a territorio británico. A cambio, recibiría incentivos económicos y cooperación internacional. El acuerdo fue declarado ilegal por la Corte Suprema Británica y terminó colapsando, pero marcó un precedente: un país africano aceptando personas deportadas a cambio de beneficios diplomáticos. Ahora, con Estados Unidos, Ruanda vuelve a ocupar el centro de la controversia. Uganda, país vecino, anunció que también aceptará deportados de Estados Unidos, aunque con condiciones. No recibirán personas con antecedentes criminales ni menores no acompañados. Uno de los casos más emblemáticos es el de Kilmar Abrego García, cuyo nombre se ha vuelto símbolo del nuevo endurecimiento migratorio. Su posible deportación a Uganda ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones humanitarias, que aseguran que el proceso carece de base legal y pone en riesgo su seguridad. El abogado ugandés Nicholas Opio criticó abiertamente el acuerdo, señalando que su país está sacrificando seres humanos por conveniencia política, buscando mantener una relación favorable con Washington. Los términos de los acuerdos con Uganda, Ruanda o Eswatini no se conocen. No hay cifras oficiales sobre los pagos, beneficios o compromisos que estos países asumen. Lo único claro es que el intercambio existe. En julio, un grupo de 8 hombres fue deportado desde Estados Unidos hacia Sudán del Sur. Venían de países tan diversos como Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam. Su traslado había sido suspendido por una demanda, lo que provocó que permanecieran detenidos por semanas dentro de un contenedor metálico en una base militar estadounidense en Djibouti. Cuando finalmente fueron enviados, Sudán del Sur, un país marcado por la guerra y la inestabilidad, aseguró que garantizaría su seguridad y bienestar. Sin embargo, al día de hoy, se desconoce dónde están y cuál es su situación. El gobierno de ese país ha evitado dar declaraciones adicionales, mientras organizaciones internacionales alertan sobre los riesgos de enviar deportados a una nación al borde de otra guerra civil. El pequeño reino de Eswatini, también conocido como Suazilandia, recibió a 5 hombres más, ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, todos eran delincuentes violentos cuyos países de origen se negaron a recibirlos de regreso. Eswatini anunció que los mantendría en confinamiento solitario hasta su repatriación, proceso que podría tardar hasta un año. Abogados de derechos humanos en el país denunciaron que los hombres no tienen acceso a defensa legal y que se encuentran recluidos en una prisión de máxima seguridad. Eswatini, gobernado por una monarquía absoluta desde 1986, ha sido acusado de reprimir movimientos prodemocráticos y limitar la libertad de prensa. Aún así, firmó uno de los acuerdos migratorios más opacos con Washington. El Departamento de Seguridad Nacional no ha hecho públicos los documentos de estos acuerdos. Tampoco el Congreso estadounidense ha sido consultado formalmente. Ningún comité ha votado sobre los términos. Ni se sabe si hay algún tipo de compensación financiera para los países receptores. Fuentes diplomáticas en África reconocen que los tratos existen, aunque los describen como acuerdos humanitarios temporales. Sin embargo, los expertos advierten que detrás de ese lenguaje diplomático hay un precedente peligroso: la externalización de la migración estadounidense, un modelo donde la frontera se extiende más allá de su propio territorio. Estados Unidos no solo deporta, traslada su frontera a otros continentes. En Texas, ICE organizó recientemente una feria de empleo de 2 días para contratar nuevos oficiales de deportación y abogados. La meta: llenar cientos de vacantes y aumentar la capacidad de procesar casos más rápido. El evento refleja un sistema en crecimiento constante, preparado para sostener una política de deportaciones que ya no se limita a las fronteras americanas. La expansión coincide con un discurso más duro desde la Casa Blanca sobre orden y control migratorio, y con un aumento en los vuelos de deportación hacia destinos poco convencionales. Los rostros de quienes fueron enviados a África no aparecen en las noticias. No hay fotos, ni testimonios, ni cifras verificables. Son personas que en muchos casos no tienen vínculos con los países a los que fueron trasladadas. Expertos en derecho internacional señalan que este tipo de deportaciones puede violar tratados sobre el reasentamiento forzoso y la protección de refugiados. Aún así, los acuerdos continúan firmándose. Los gobiernos africanos, por su parte, enfrentan dilemas complejos. Aceptar deportados significa recibir recursos o apoyo diplomático, pero también asumir la responsabilidad de personas sin identidad clara, sin pasado y sin futuro dentro de sus fronteras. En medio del silencio, las preguntas siguen abiertas. ¿Quién negocia estos acuerdos? ¿Quién supervisa el destino de los deportados? ¿Y hasta qué punto puede un país trasladar su responsabilidad migratoria a otro continente? Los defensores de esta política en Washington la llaman cooperación internacional en materia de seguridad. Sus críticos, sin embargo, la definen como una tercerización de la migración, un modo de hacer invisible un problema sin resolverlo realmente. Y mientras los aviones siguen despegando rumbo a África, la distancia entre la política y las personas se vuelve cada vez más grande. El plan secreto de Estados Unidos revela una nueva era de control migratorio global. Fronteras que ya no están hechas de muros, sino de acuerdos silenciosos. Acuerdos donde las vidas humanas se negocian como parte de la diplomacia y donde cada vuelo que cruza el Atlántico lleva consigo más que pasajeros, lleva la pregunta de hasta dónde puede llegar un país para mantener su frontera intacta. Si te gustó este reportaje y quieres seguir descubriendo más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Eso nos ayuda a seguir creando contenido independiente y bien investigado.